En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos esta Eucaristía por eterno descanso de la Tony Villegas, por Amelia Lugo y familia, por Ana Ceci Giacomán, por la familia Martínez Cobian, por Jenny Ortega e hijos, por Beto J. Juan y familia, Anita Ávila y familia, por todos los enfermos, por Ramón Ávila y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de los fieles los dones de tu amor, concede a tus hijos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy. Vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Dios está con nosotros. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y al Altísimo es tu fortaleza. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando: tú eres la fuente de nuestra salvación. Aleluya, cantad al Señor, aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Pueden sentar. Cuando en la vida de nosotros, en la vida de cualquier persona, recibe un daño, un mal, un rechazo, cuando nos han lastimado a nosotros o a los nuestros, cuando ha habido cualquier tipo de mal, calumnias, mentiras, engaños, robos, todo ese tipo de cosas, surge en el corazón de, yo creo que todo mundo, enojo, indignación, ira, rabia, deseo de venganza y muchas veces, y deseo de justicia también, pero muchas veces camuflamos el deseo de justicia con el deseo de venganza, que no es lo mismo. La justicia busca la equidad y busca restablecer o reparar el daño recibido. Y por supuesto que eso es legítimo y es válido, inclusive bendecido por Dios. La venganza no. La venganza no se fija tanto en el daño recibido como en el querer destruir y hacer mal. Y muchas veces, como digo, lo queremos justificar, porque como me hicieron, yo tengo derecho a defenderme. Es verdad, tengo derecho a defenderme, pero una cosa es la defensa y otra cosa es la destrucción, son cosas distintas. Eso cada uno lo tiene que distinguir en el corazón, y cada uno tiene que ver hasta dónde lo que me mueve es la justa reparación o la justicia de el deseo de devolver el golpe o el mal, producto de la ira. El Evangelio de hoy habla de eso. Jesús va a Jerusalén, pero pues como estaba en Galilea, el camino es muy largo, son 300 kilómetros si no me equivoco, y entonces tenía que hacer escalas porque iban caminando. Y en algún momento, y siempre iban por delante preparando el lugar donde él iba a llegar, a los distintos pueblos. Había, los samaritanos, como todo el mundo sabe, eran no enemigos, pero no se hablaban con los judíos, no tenían nada en común, y no se ayudaban y no se apoyaban, etc. Y cuando van a una de las pueblos de Samaria, al saber que eran judíos y que iban a Jerusalén, no lo quieren recibir a Jesús. Santiago y Juan se indignan porque no lo reciben, y hasta ahí es normal la indignación. ¿Cómo es posible que no reciban ni más a Jesús, que es el Maestro? ¿Cómo es posible que no sean capaces, después de todo el bien que ha hecho y después de todo lo que ha ayudado, lo hagan así? Y entonces, indignados, le dicen a Jesús: ¿quieres que hagamos bajar fuego para que los destruyan? ¿No? Es decir, era tal la ira que dice, para que destruyan a ese pueblo. Jesús se les queda mirando y les dice, pues se volvió hacia ellos y los reprendió. En la versión latina de este Evangelio dice que Jesús les dice: no sé qué espíritu los mueve, que no es el Espíritu de Dios. A ver, por supuesto que a Jesús también le habrá costado, habrá sentido la ingratitud, o habrá sentido la molestia. Era un hombre sensible y se daba cuenta cuando alguien tenía alguna grosería, alguna falta, alguna cosa, por supuesto. Pero por encima de eso, él sabe a lo que ha venido y él sabe lo que es. Y él dice, y por eso lo reprende, pues no sé qué espíritu tienen. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría, hay que amarnos, hay que perdonarnos, hay que ayudarnos, etcétera. Pero luego cuando nos han hecho daño, es cuando ahí se nos olvida la teoría.
tengo derecho, no es justo, porque yo me la van a pagar, se le voy a devolver el golpe, etcétera. Y entonces, toda esa teoría que tenemos de nada sirve, porque al final de cuentas seguimos siendo esclavos de nuestras pasiones. De ahí que Jesús diga qué espíritu tenemos. Yo ante los agravios, ¿cómo reacciono? No digo qué siento, que es distinto. Yo puedo sentir la indignación, tristeza, coraje, enojo. Ese es un sentimiento. Pero si ese sentimiento me mueve a hacer el mal, no soy de los de Dios. No me dejo llevar por el Espíritu Santo. Cuando una persona devuelve el mal, el que sea, entonces no es de Dios. Y digo, no se trata de no defendernos, pero yo me defiendo para buscar la equidad o la justicia. Y si tengo que denunciar o si tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero es defensa, no es destrucción. Eso solamente lo puede decidir cada uno en su corazón. Cada uno tiene que ver, a mí qué me mueve, el deseo de hacer daño y destruir, o a pesar de que sienta eso, me voy a dejar llegar y confío que Dios me sabrá guiar y sabrá hacer justicia, y por lo tanto me dejo llevar por el Espíritu de Dios. Y lo decía el Salmo, no se nos olvide, Dios está con nosotros. Y si Dios ha permitido eso que me está pasando, no es indiferente, pero siempre he estado convencido que si Dios ha permitido un mal, el que sea, no es que esté de acuerdo con el mal, por supuesto, pero es que me va a dar alguna enseñanza, algo. Cuando surgen los problemas y las dificultades, cuando surgen todos estos instintos o estas pasiones del corazón, es ahí donde nos damos cuenta hasta qué punto ya soy de Dios o hasta qué punto no soy de Dios. Cuando a Jesús lo apresan, Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, le tira un golpe para matarlo. No le da o le da mal. Y Jesús le dice, guarda la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y sin embargo, que serían 30 años después, 40 años después, cuando Pedro ya va a morir en Jerusalén, en Roma, ya ante la muerte, él dice, no soy digno de morir como Jesús. O sea, él ya cambió, él ya evolucionó, él ya en un primer momento no tenía el Espíritu de Dios y al final sí. Ahora, nosotros, ¿hasta qué punto? Y no digo en teoría, en la práctica, con nuestras obras, ante alguien que me ha lastimado, ante alguien que me ha criticado, ante alguien que ha mentido o que me ha hecho daño, ¿cómo reacciono? ¿Con el mal o no? Porque es ahí donde se ve, y eso lo sabe cada uno. Aquí no se trata de que nadie, ninguna persona tenga que decirme lo que tengo que hacer, porque lo sabemos. Y yo sé que Dios quiere esto. Es verdad que hay una lucha interior que me mueve a lo contrario, pero ¿a quién le hago caso? ¿A ese deseo del mal o al Espíritu de Dios? Y es ahí donde vamos a medir qué tanto somos del Señor o qué tanto no somos del Señor. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente somos discípulos o no. Y ese es algo que teníamos que verlo y meditarlo. Jesús lo dijo, el que me quiera seguir, que se niegue, que tome su cruz y que me siga. ¿Y por dónde? Por el camino que Él caminó. Ahora ya depende de cada uno. ¿Hasta qué punto queremos seguir al Señor? Y hasta qué punto queremos ser discípulos de Él. Así sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, para que por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José,
los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Y que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu intercesión a obtener todas las bendiciones de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Al recibir estos sacramentos, te rogamos, Señor, que a quienes les concediste el don de la amistad les des el perdón de los pecados, tu consuelo en esta vida y tu constante protección, para que sirviéndote todos con un mismo corazón, podamos gozar juntos de la visión de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.